Hola, hola compañeros, compañeras mejor dicho de pedagogía. Estamos aquí con la segunda sesión, la segunda clase de lo que viene siendo la evolución de la didáctica. Estamos analizando cómo a través del tiempo la didáctica como una rama, como una área propia de la pedagogía ha ido evolucionando. La didáctica nos queda claro es la rama de la pedagogía que estudia o lo que viene siendo el arte de enseñar. Sí, la que nos va a ayudar a los maestros a cómo enseñar, a cómo transmitir el conocimiento que muchas veces no es fácil y hacer que nuestra clase sea dinámica y no siempre siga el mismo molde, el mismo modelo, de tal suerte que con el tiempo el alumno nos encasille y nos diga pues que con este maestro siempre es lo mismo, siempre da clase de la misma manera. Ya todos tengan en la escuela donde estemos laborando ese concepto, ese encasillamiento de lo que somos. La guía nos permite conocer técnicas, nos permite conocer métodos, nos permite conocer material didáctico, actividades extracurriculares, para poder dinamizar, para poder hacer que la educación tenga esa cualidad dinámica, constante, cambio, evolutiva, etcétera, etcétera. Estamos viendo con la didáctica, pues trata de encontrar un método, una técnica idónea, adecuada, para transmitir el conocimiento, lo cual obviamente es difícil. Si tomamos en cuenta que según la psicología nos habla de que hay tres tipos de alumnos dentro de las muchas clasificaciones, el auditivo, el visual y el kinestésico, kinésico. Estamos viendo cómo la didáctica de diversos enfoques se ha venido transformando, ha venido evolucionando. Nos vamos en la clase anterior a aquella clasificación de la didáctica en cuanto a los elementos de la misma, de la educación. Hablamos de una primera etapa, de un primer momento que fue la llamada predominio o dictadura del educador, en donde el maestro se convierte en el centro, en la pieza fundamental, en la clave de la enseñanza, donde todo el conocimiento gira en torno al maestro. Es el maestro pues la fuente de la sabiduría, la fuente del conocimiento, es pues de donde emana todo el conocimiento de la cual los educandos tienen que absorber, de la cual los educandos tienen que aprender para poder adquirir esos conocimientos. Esta primera etapa del educador pues se mantiene en lo que viene siendo la prehistoria, la protohistoria en una primera etapa a través de los padres. No nace propiamente aún el educador, no nace propiamente aún el maestro, sino que de forma incipiente se da a través de los padres de familia y que hasta la fecha sigue manteniendo. Son ellos los primeros educadores, los primeros maestros de los seres humanos que nos enseñan, los que nos transmiten, los que nos dan el conocimiento. En una posterior etapa son los ancianos a quienes se les da esa cualidad por su experiencia, por las vivencias que han tenido para poder a los jóvenes, las nuevas generaciones, orientarlos, guiarlos en casos que ellos ya vivieron, que ellos ya conocieron y que la experiencia les va a permitir, por tanto, enfrentarlos de mejor manera. Posteriormente viene el dominio de lo que vienen siendo los ancianos, como te he dicho, y más tarde el de los sacerdotes. Pues las culturas primitivas o las ciudades primitivas tienen esa cualidad que son teocráticas, que pues tienen su basamento, su fundamento en la existencia de Dios o de Dios. Conforme el hombre evoluciona, el hombre empieza a crear lo que viene siendo la historia propiamente dicha, y una primera etapa conforma lo que viene siendo la edad antigua. Aquí es donde esta etapa del predominio del educador tiene su máximo desarrollo, su punto culminante. Porque justamente en esta etapa, cuando aparecen las grandes culturas, Fenicia, Egipto, China, Persia, los hebreos, y termina con Grecia y con Roma, se configura lo que viene siendo la etapa de los grandes machos de la humanidad. Aparece una pléyade de los mismos que a guisa de ejemplo, como dijimos, en China Confucio Lao Tse, en la India Siddhartha Gautama Buda, en Persia lo que es Zaratustra o Zoroastro, entre lo que viene siendo Europa Occidental y desde lo que es los hebreos, pues viene siendo Jesús, considerado como el gran maestro de todos los maestros. De esa manera, ahora el maestro se constituye o sigue siendo el maestro el centro de la enseñanza, la fuente de la sabiduría, el fuente del conocimiento. Termina la Edad Antigua, se termina el Imperio Romano de Occidente, con motivo de la conquista de los pueblos bárbaros y la toma de Roma. Entonces viene la Edad Media, del siglo V al siglo XV, en 1400 a 1400.
donde ahora ya no es el educador, sino ahora es la materia, es el contenido, donde se encuentra el conocimiento, la sabiduría, donde se parte para poder aprender y poder conocer. Son las sagradas escrituras o las palabras de Dios o los libros sagrados, donde se encuentra el conocimiento, la sapiencia, la sabiduría, donde el maestro y el educando aprenden para de esa manera conocer y saber. Como te decía en clase anterior, pues ¿qué quieres saber si todo está en la Biblia? Porque la Biblia es la palabra de Dios, el Viejo Nuevo Testamento, donde se encuentra todo, el origen del mundo. Y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo el día. Dios dijo, hágase al ser humano, y Dios creó al ser humano a imagen y semejanza de Dios. Y así por el estilo. Los árabes o la religión musulmana, a través del Corán de Mahoma, el enviado de Dios, y de Dios Alá, tienen una estación más o menos similar. De esta manera, en la India tenemos los libros sagrados como son los Vedas, el Mahabharata, el Ramayana, en donde también se encuentra pues, el origen de la vida, el origen del ser humano y toda cuanta pregunta nos queramos hacer. Es aquí en esta etapa donde es el educador o el maestro quien lleva a cabo la batuta, quien lleva a cabo el conocimiento. Después viene la Edad Media. En la Edad Media, compañeros, es cuando aparece lo que viene siendo el predominio del conocimiento. Es aquí los libros sagrados, perdón, donde se da el predominio, donde el educador y el educando, pues para poder aprender y conocer hay que estudiar estos documentos sagrados. Una etapa de 10 siglos, de 1000 años, donde el ser humano quedó sumido pues en el famoso oscurantismo. Porque como todo era predominado por la palabra de Dios, por sus libros sagrados, y por la iglesia cual ejecutora, cual castigadora en cuanto a aquellos que no aceptaban la palabra de Dios, a quienes se les condenaba. Y en esta etapa todo el conocimiento, toda la ciencia, todo el arte, la pintura, la literatura, todo toma como centro de aplicación o de estudio justamente a Dios. Su vida, su obra, sus milagros, su doctrina, su pensamiento, la de sus discípulos, la de todo lo que viene siendo el concepto de los dogmas y creencias religiosas. De esta manera, compañeros, tenemos hasta el siglo XV el dominio, perdón, sí, hasta el siglo XV, años 1500, no 16, era el 1400, el predominio de lo que viene siendo el contenido o la materia. El otro elemento de la educación, ya lo sabemos, es el educante, el alumno, pues el estudiante. Es justamente el alumno, el estudiante, quien da pauta a la tercera gran etapa de la didáctica de la evolución. ¿Por qué? Porque en esta tercera y última etapa, de acuerdo a los elementos de la educación, se establece el predominio o dictadura del educante. El predominio o dictadura del educando se presenta en la Edad Moderna, durante la Edad Moderna, los siglos XVI, XVII y XVIII, los años 1500, 1600 y 1700. Y aunque se presenta en la Edad Moderna, se consolida, se reafirma, se desarrolla ampliamente en la Edad Contemporánea, que es hasta nuestros días y que abarca los siglos XIX, XX y XXI, los años 1800, 1900 y los años 2000, de forma concreta y específica el año 2021. Es decir, es una etapa donde, al igual que la del educando, perdón, de la materia o contenido, se mantiene. Si bien aún no llegamos a los 10 siglos de lo que fue la segunda etapa, sí vamos al menos por ese récord o por ese límite. La tercera y última etapa, de acuerdo a los elementos de la educación o de la didáctica, es el predominio o dictadura del educando. Esta última etapa y tercera etapa se presenta durante la Edad Moderna, que abarca los siglos XVI, XVII y XVIII, y los años 1500, 1600 y 1700, y se consolida en lo que viene siendo la edad contemporánea, y hasta nuestros días, que es el siglo XIX, el siglo XX y el siglo XXI, es decir, los años 1800, 1900 y los años 2000.
de forma concreta y específica el año 2021, que es el que nos tocó vivir a usted y a mí, y los que, Dios mediante, esperamos que sean muchos, muchísimos más. Al menos para usted está garantizado esos muchísimos más. Pero nosotros vamos a ver hasta dónde Diosito nos lo permite. Bueno, esta etapa del predominio del educando o del alumno se distingue porque el educando ahora ya no es el educador, el maestro, ya no es la materia, ahora es el educando, el alumno, el que pasa a ser el centro de la educación. Ahora todos los reflectores, todas las baterías, todo el proceso educativo queda subsumido, queda subrogado, queda por tanto al actor principal que ahora es el educado, el educando, el alumno, el estudiante. Los demás elementos de la educación, que viene siendo el maestro, el educador y el contenido de materia, quedan por tanto sometidos o subsumidos a la autoridad de lo que viene siendo el educante, viene siendo el alumno. La importancia ya no es el maestro, la importancia ya no es la materia, sino ahora viene siendo el alumno, el estudiante, el educando. Esta etapa se distingue porque el educando ahora pasa a ser el centro de educación, porque los demás elementos de la misma, es decir, lo que es el educador, lo que es el contenido o materia, pasan a ser o giran en torno a lo que viene siendo el educando. Educando entendemos el alumno, el estudiante, como hoy le conocemos. Esta tercera etapa del educando se inicia con dos grandes autores y dos grandes obras. Una es la de Juan Jacobo Rousseau y su texto Emilio, que también se le conoce como Tratado del Niño Maltratado. Jacobo Rousseau tiene la visión y hace ver cómo la educación de sus tiempos somete al educante. Lo tiene en una etapa de castigos, una etapa de sanciones, que más que impulsar la educación, más bien lo reprime, lo restringe. Habla de los castigos severos, de la forma en que el educando se le trata como si fuera un adulto mayor, y entonces se habla de lo que viene siendo el tratado del niño maltratado. Los expone, los castigos, los azotes, los golpes, a que es sometido el alumno por su indisciplina, por su falta de conocimiento, por su falta de aprendizaje, lo que usted quiera. Entonces es aquí donde se ponen los alertas, los focos rojos sobre lo que está pasando en la educación y sobre lo que está pasando sobre los que reciben esa educación. Es aquí entonces donde empieza a cambiar la concepción de la educación, donde ahora colocamos al centro del proceso de enseñanza-aprendizaje justamente al alumno, para entender mejor su proceso evolutivo, sus características y por tanto entender mucho mejor que es muy diferente al adulto mayor. Se tiene en esta etapa la idea de que el niño no es más que un adulto mayor y que por tanto está apto para entender lo del adulto mayor y no entiende esa diferenciación entre lo que es un niño y lo que es un adulto. Es Juan Jacobo Rousseau y su texto Emilio, o también llamado El Tratado del Niño Maltratado, el que empieza a reflexionar, a analizar, a profundizar sobre esta problemática de cómo llevar a cabo educación en cuanto a diciendo el educando, los alumnos y los estudiantes, a través de castigos extralimitados, más allá de lo humanamente posible, para que el educando, el alumno, sea obligado a tener que estudiar, obligado a tener que aprender. El otro autor que empieza a dar pauta y que empieza por tanto a conformar esta tercera etapa evolutiva de la didáctica, ahora ya no es el maestro que nos transmite el conocimiento, ahora ya no es el contenido o material que nos transmite el conocimiento, ahora es el alumno al que debemos de entender, debemos de comprender, debemos de analizar, de profundizar, para poder por tanto, y además como es el receptor de la educación, ver la forma en cómo se pueda transmitir o este educando pueda adquirir el conocimiento. Ya lo habíamos mencionado, es Juan Amos Comenius.
y su obra didáctica magna, donde hace ver que el niño no es un adulto mayor, o no es un adulto mayor en pequeño. De acuerdo al proceso evolutivo de los seres humanos, atravesamos por varias etapas, de las cuales ya te he comentado. En términos actuales, la psicología nos habla de la infancia, de la niñez, de la pubertad, de la adolescencia, de la juventud, de la madurez, de la adultez. Nos habla de lo que viene siendo la vejez, la senectud, la ancianidad y la longevidad. Entonces ya Juan Amos Comenio nos hace ver pues, que el niño no puede ser tratado de la misma manera como un adulto mayor, porque aún no está en proceso de consolidación sus órganos, sus aparatos para poder visualizar y entender como fuera o entiende un adulto mayor. Hace ver, pues, por tanto, estas diferenciaciones, estas situaciones, para que se tome en cuenta la naturaleza y las características del educando y, en consecuencia, el poder dar de educación o transmitir el conocimiento. Son Juan Amos Comenio, su obra didáctica magna, Jacobo Rousseau, Emilio o Tratado del Niño Maltratado, quienes vienen a aperturar o abrir esta tercera y última etapa llamada predominio o dictadura del educando, donde el educando pues viene por tanto a convertirse en el centro de educación, en el centro de los reflectores, lo que viene siendo la educación sustituyendo al maestro como lo fue en una primera etapa, siendo a la materia o contenido como lo fue en la segunda etapa. Hay que centrar nuestra atención, nuestros enfoques, nuestros estudios en el educando. Él es el que va a recibir conocimiento, es el que va a adquirir conocimiento, es el que a su vez, en su momento oportuno, heredará ese conocimiento y aplicará ese conocimiento. Entonces, en él nos tenemos que enfocar nuestras baterías, enfocar nuestra atención y visualizar la manera de impartir la educación, pero en base a las cualidades y funciones de lo que diciendo el educando. Esta etapa se consolida bajo la influencia de la psicología, llamada psicología educativa, para fijar los lineamientos de educación en torno a las características, a la evolución, al desarrollo y atributos del educando. La pedagogía poco a poco va cediendo y entonces ahora se fundamenta casi en un 100%, en un 90 tanto por ciento a la psicología. Es la psicología, el estudio del ser humano, la que empieza a fijar las directrices, las reglas, los lineamientos, bajo los cuales la educación se llevará a cabo, pero ya no en consideración del maestro, ya no en consideración del contenido, sino en relación y en torno a las características, a la evolución, al desarrollo y atributo propio de lo que diciendo de educando. Es esta ciencia, la psicología, la que últimamente ha predominado y ha regido a la educación. Porque recordemos que no todos tienen ese pensamiento, hay quienes han postulado que la educación debe fundamentarse en el civismo, en la política, inclusive en el derecho. Pero quien ha predominado en los últimos años, por decir en los siglos, ha sido justamente la psicología educativa. Esta tercera etapa de la dictadura predominio del educando se consolida bajo la influencia de lo que viene siendo la psicología. De hecho, la gran parte de la pedagogía actual descansa en los fundamentos, en los lineamientos de la psicología educativa. La psicología es la que estudia el comportamiento, la conducta de los individuos. Es la que analiza por qué los seres humanos somos tan distintos en nuestra forma de conducirnos, en nuestra forma de actuar. Habemos introvertidos y habemos extrovertidos. Habemos gente seria, apartada, que a veces nos juzgan como antisocial. También habemos gente dicharachera, gente alegre, gente que brinca, que salta, que hace escándalo con tal de que llamar la atención y se fijen en él. Hay gente apartada, gente que no convive mucho, que llamamos nosotros como antisociales, pero no es tanto esto. Entonces eso hace que podamos conocer y entender las fobias, las filias, los traumas, los complejos, los problemas por los que atraviesa el joven.
Si a eso le agregamos que la psicología nos enseña, con motivo de las etapas evolutivas del desarrollo, reitero, infancia, niñez, pubertad, adolescencia, juventud, etcétera, etcétera, nos enseña esos cambios psicológicos, esos cambios físicos, esos cambios biológicos, esos trastornos de irritabilidad, de enojo, de rebeldía que son propios del adolescente, del puberto, del joven, del que deja de ser niño y se convierte ahora en puberto, en adolescente, del que pide libertad, del que pide rebeldía y confunde la libertad con la rebeldía y los choques que dan entre las generaciones. Esta tercera etapa, que es la que estamos viviendo, nos guste o no nos guste, que es la que estamos llevando a cabo, es la que se consolida bajo la influencia de la psicología. Y es la psicología la que va a fijar los lineamientos de la educación en torno a las características, evolución, desarrollo y atributo del educando. Bajo esta perspectiva, da lugar a diversas corrientes o enfoques de la educación en torno al educando, como son la educación o escuela nueva, el constructivismo, el aprendizaje significativo, las competencias y últimamente las habilidades socioemocionales. Dado que la educación o la pedagogía hoy se fundamenta, se basa en la psicología es la que le dicta a la pedagogía los lineamientos a seguir, porque ahora el centro de la educación lo constituye justamente el alumno. Entonces, desde el punto de vista psicológico se han creado varios enfoques o varias corrientes de educación, pero todas ellas en torno al alumno, en torno al educante. Y esas corrientes de contenido o de fundamento psicológico, que son las principales, aun cuando no son todas o las actuales, y que aún están por verse que otras más van a aparecer, son la educación escuela nueva, el constructivismo, el aprendizaje significativo, las competencias y últimamente las habilidades socioemocionales. Entonces vamos a analizar cada una de estas, de cómo la psicología ve la educación, de cómo la psicología influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje y cómo se manejan este tipo de corrientes o de enfoques. Tenemos primeramente lo que es la creación o escuela nueva. De acuerdo con esta tendencia que viene a ser la opositora o lo contrario a la escuela tradicional o también llamada la escuela bancaria, la educación o escuela nueva es donde el educando deja su papel de sujeto pasivo, o su papel de simple receptor, de que solo oye, de que solo escucha, de que solo absorbe y que solo repite y dice el conocimiento. La escuela nueva o educación nueva es aquella donde el sujeto pasivo, el educando, deja de ser ese sujeto pasivo, deja de ser un simple receptor de conocimiento para ahora ser parte activa del mismo, con un mayor dinamismo, con una mayor participación, dando libertad a su imaginación y a su creatividad. Dejemos que el alumno ya no se convierta en un ser pasivo, un ser que nada más se escucha como si fuera robot, como si fuera máquina. Hagamos que el alumno sea parte activa del proceso de enseñanza-aprendizaje, que participe, que él lleve en sí el conocimiento, que el maestro se encargue nada más de su vigilancia, supervisión, de su guía, y con el tiempo esas mismas corrientes van a dar al lastre de que ahora el maestro deja de serlo, y ahora el maestro más bien es un facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje, porque el alumno ahora es parte activa del proceso. Dejemos que el alumno ya no sea ese ser pasivo, obediente, callado, no hables, no respires, no te muevas, no digas nada, siempre eres un alumno. Ese trato como de verlo como alguien que nunca va a dejarse menor de edad, como alguien que solo está para escuchar, para oír, pero nunca para criticar, opinar, aportar y llevar a cabo lo que siendo el conocimiento. Otra tendencia más dentro de este aspecto es el constructivismo, en donde el educador se convierte en un facilitador. Dejamos de ser nosotros los transmisores del conocimiento para que ahora el alumno construya o elabore su propio conocimiento.
Entonces ya no vamos a dar al alumno la definición, el concepto. Vamos a guiarlo, vamos a decirle dónde se encuentra lo que tiene que hacer. Y él, consultando los libros, las fuentes de información que el maestro, ya no como maestro, sino como facilitador le da, sea el alumno quien consultando los libros, las fuentes de donde se encuentra el conocimiento, él mismo construya su conocimiento, sus definiciones, sus teorías, sus enfoques. Como puedes ver, el maestro deja de ser ya el elemento principal, elemento activo. El alumno poco a poco se va convirtiendo en el centro principal del conocimiento. Obviamente bajo la guía, bajo la conducción del profesor, quien deja de ser el maestro para convertirse ahora en el facilitador del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una nueva tendencia, un nuevo concepto, donde como puedes ver, ahora concentremos los reflectores, centremos toda la atención en lo que viene siendo el educando, lo que viene siendo el alumno, porque él es el que adquiere conocimiento. Ya no lo mantengamos como un sujeto pasivo que solo absorbe, que solo aprende de forma mecánica el conocimiento y no de forma crítica, de forma dinámica, de forma activa, de forma personal ese conocimiento. Ahí está el constructivismo, donde el educador o maestro se convierte en un facilitador para que el alumno construya o elabore su propio conocimiento. Con esas mismas tendencias, darle importancia al educando y hacer lo que asuma un papel activo, un papel dinámico, un papel positivo y no un papel pasivo como se venía manejando, se encuentra el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo es donde el estudiante asocia la información nueva con la que ya posee para de esa manera construir un nuevo aprendizaje. Sí, no se trata la escuela de reproducir como terabillas y de repetir como loros lo que ya se sabe. Que la fórmula del agua es el H2O, que el valor de pi es 3.1416, que las coordenadas geográficas son latitud, longitud, altitud y altura. No se trata que los héroes de la independencia de la primera etapa llamada inicio de la independencia son Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo, José Ortiz Domínguez y su esposo Miguel Domínguez. No se trata de repetir nada más los conocimientos. Se trata de adquirirlos y no para tenerlos como un almacén o un guardarropa donde ahí se quedan, sino que en base a esos conocimientos, a esa información que el educando ya posee, él pueda construir un nuevo aprendizaje, un nuevo conocimiento, nuevas teorías, nuevos conocimientos, nuevos pensamientos, nuevas cosas. Si se estudia y se aprende, no es para repetir lo que ya está acreditado, comprobado, es para que en base a eso que ya está acreditado y comprobado, podamos elaborar nuevas teorías, nuevos conocimientos, porque el proceso evolutivo del ser humano es de esa manera. Pongamos un ejemplo. Gracias a la telefonía, que hoy ya desapareció y que ha sido sustituida por la digital, y la telefonía que nos permitió comunicarnos de forma a través de lo que viene siendo el teléfono, el clásico teléfono del disco, donde girábamos para poder comunicarnos con otra persona. Ese conocimiento que el hombre creó, que el hombre estableció, sirvió de base para señores como Steve Jobs y otros grandes de la tecnología moderna hayan creado un teléfono inalámbrico, un celular, personal inclusive, y no únicamente un teléfono en la oficina o en la casa. El conocimiento que adquirimos no es para repetirlo, no es para tenerlo ahí como si almacenáramos bienes, sino que en base a ese conocimiento hagamos que el estudiante se haga crítico, que el conocimiento, el educador, el educando, perdón, se encuentra en parte activa y con su imaginación y su creatividad pueda por tanto crear nuevos conocimientos.
Que el alumno entienda que para poder crear nuevos conocimientos hay que tener bases de lo que ya está dado, de lo que ya existe. Y su función no consiste en repetir ese conocimiento, sino en aprovechar ese conocimiento para poder generar nuevos conocimientos, nuevas teorías. Un ejemplo, en economía aparentemente el conocimiento se estancó en cuanto a las corrientes económicas. Durante mucho tiempo, después de la Segunda Guerra Mundial, se debatió entre el capitalismo y el socialismo. Después de que se ha creído que el socialismo aparentemente es un fracaso y el capitalismo también lo es, no ha habido un Carlos Marx, un Adam Smith, un Kuznets y tantos grandes economistas, un David Ricardo, entre otros muchos, un Malthus, que hayan creado una corriente más que permita a todos decir, bueno, pues ni el socialismo, ni el capitalismo, ni el comunismo, ni el imperialismo. Ahora tenemos una nueva corriente, un nuevo pensamiento. Tal parece que la economía o los economistas, sin ofender, yo no soy economista, se haya quedado estancado en lo que es el socialismo y el capitalismo. Que si bien el capitalismo se ha renovado a través de la figura del neoliberalismo, pues no parece que hayamos avanzado más en una corriente atractiva, en una corriente importante, que permita ahora a los hombres, a los jóvenes como usted, poder visualizar una mejor conceptualización de la economía con un enfoque y con una corriente distinta al socialismo y al capitalismo. Entonces, el aprendizaje significativo tiene por objeto que el estudiante asocie la información nueva con la que ya posee para construir un nuevo aprendizaje y para poder ser crítico del mismo y poder generar nuevas ideas y nuevos pensamientos. Tenemos también las competencias, un concepto económico que con motivo de la escuela nueva y con motivo del neoliberalismo pasó a la educación. Las competencias es el conjunto de comportamientos, de habilidades, de capacidades, de destrezas que deben desarrollar los educandos a través de la educación para su buen desarrollo y para su buen desempeño. Hagamos pues que el alumno desarrolle esas destrezas, esas habilidades, esas capacidades, que son muchas y son diferentes y que el alumno las tiene. Pero con la cuestión de que nada más recibe la educación, no hemos logrado desarrollar y ampliar esas habilidades, esas capacidades, esas destrezas que por naturaleza los alumnos tienen y llevan consigo. Las competencias, término económico que pasa a la educación con motivo de las políticas neoliberales, es un conjunto de comportamientos, habilidades, capacidades, destrezas, conocimientos que deben desarrollar los educandos a través de la educación para su buen desarrollo y lo que viene siendo su desempeño. De esta manera se establecen dentro del proceso educativo las competencias educativas, que tiene por objeto justamente desarrollar, consolidar esas aptitudes, estas habilidades que todos llevamos con nosotros. Al final, competencias, destrezas, habilidades, capacidades son sinónimos, que ya existían, que ya estaban, pero que no los habíamos desarrollado, no los habíamos potencializado, no los habíamos activado para que el alumno los desarrolle, los potencialice y en consecuencia los pueda consolidar. Entre las competencias está la competencia en comunicación lingüística. Si la facilidad de la palabra, la facilidad de poderse comunicar. Si algo tienen nuestros alumnos es justamente esa falta de capacidad para poder redactar, para poder desenvolverse, para poder hablar en público. Palabras que se repiten, palabras o oraciones que no emplean sinónimos, que no emplean otro tipo de lenguaje, porque el lenguaje del joven y del estudiante es muy corto, porque la falta de la lectura, la falta del desarrollo de esta habilidad lingüística de saberse expresar, máxime, si hablamos de profesionistas, del buen hablar, del buen decir, del buen expresar y sobre todo del buen redactar, del buen escribir, pues resulta que no los tienen, que no lo llevan a cabo. Sabemos que México tiene fama
de que es uno de los países que menos leen, que si leemos un libro al año es más que suficiente. Somos más dados al celular, a la televisión, a la pantalla, a los programas, a las películas, a las telenovelas. Y somos muy pocos propensos a leer libros que nos permitan ampliar nuestro bagaje lingüístico, nuestro léxico lingüístico, nuestra forma de expresar. Si escribimos mal es porque hablamos mal. Y si hablamos mal es porque no leemos mucho. Porque el círculo, sin ofender a nuestras amistades, dicho con respeto, es igual que nosotros con un vocabulario, un léxico muy corto. Si leyéramos mucho, entonces hablaríamos mucho. Si hablamos mucho, redactaríamos también mucho. Y lo más importante, de forma correcta y de forma elegante. A sabiendas de esta falla, de esta cualidad que no tienen los educandos, entonces hay que desarrollarla, la comunicación lingüística. Otra competencia que hay que desarrollar es la competencia matemática. Según los datos de la prueba PISA que a nivel mundial se crea, los seres humanos, los mexicanos mejor dicho concretamente, no tenemos todavía la competencia de las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Hay un alto índice de reprobados en este sentido, de tener esa capacidad, esa competencia matemática de resolver, de atender los números. Lo digo con vergüenza, yo me sumo a ellos. De hecho, desde chico siempre la matemática fue mi coco. Siempre nunca tuve la habilidad, la competencia para entender. Yo lo digo con vergüenza. Si te sé sumar, te sé restar, te sé multiplicar, pero dividir, dame 2 horas y a lo mejor te hago una división. Lo digo con vergüenza, no lo digo con orgullo. No sé sacar la regla de 3, no sé sacar los porcentajes. Y hay mucha gente, esto tampoco quiere que mal de muchos consuelo de tontos, tenemos esa situación. Entonces hay que fomentar esa idea, no obstante, que como tú como futura maestra sabes que matemáticas desde primaria, desde preescolar llevamos. En prepa no dejamos llevar mate 1, mate 2, mate 3, mate 4, mate 5. Pero algunas carreras llevan también matemáticas. Entonces, a pesar de esta gran acervo matemático, ahí seguimos teniendo esos problemas del conocimiento de la sapiencia de la aplicación de la matemática. Otra competencia que hay que desarrollar es la competencia digital. Esa habilidad para poder manejar estas nuevas tecnologías que han acortado las distancias, que han evitado el burocratismo y que han permitido una mayor comunicación. Se entiende que los viejitos como yo, pues que venimos de otra época, nos cuesta mucho trabajo. Y lo veo también con vergüenza. Pero las nuevas generaciones deben tener esa habilidad, esa aptitud de entender, de conocer, de manejar y de esperar lo que está por venir. Si nos prendemos con lo poquito, lo mucho que el hombre ya ha creado, ahora imagínate lo que está por venir. El saber manejar todas las nuevas tecnologías, todos los procesos digitales. Hoy sabemos que los pagos se hacen a través del QR, a través de aplicaciones, y ya no estamos ir al banco a hacer cola, simplemente hacer una depósito interbancario y con eso queda todo. Pero saber manejar esto, hoy tenemos la firma digital. Ya no necesitamos presentar papel, llevar papeles físicamente, sino podemos hacer todo a través de la vía o de las plataformas digitales. Entonces hay que desarrollar esto. Recuerda que México es un consumidor de la tecnología, pero no es un productor de la tecnología. Es un operativo de la tecnología, pero no es un creador de la tecnología. Y eso obviamente habla mal o nos queda mal parados a nivel mundial. Los japoneses, los coreanos, los chinos y todos ellos, los norteamericanos, son creadores, son generadores de la tecnología. No solamente la aplican, la llevan a cabo, sino que la crean. Y México no tiene esa capacidad, se limita a producirla o reproducirla, a manejarla, pero no a aplicarla, mejor dicho, a inventarla. ¿Sí? De esa manera tenemos que desarrollar
es otra habilidad. Por eso no nos extraña que desde el preescolar ya los niños llevan computación. Por eso no nos extraña que desde primaria ya llevan computación. El manejo de estas tecnologías que les va a permitir a futuro poder manejar las nuevas tecnologías, las nuevas innovaciones que están por venir. Tenemos la competencia social y ciudadana. Dicen por ahí que los mexicanos somos muy solidarios. No, perdóname, pero no creo esa idea de que somos solidarios. Discúlpame la expresión, pero somos muy mendigos, muy desgraciados. El mexicano es solidario solamente cuando hay desgracias, cuando hay muertes. Ahí sí, se conmueve, se entristece, llora, muestra su espíritu de apoyo, de colaboración. Pero cuando ya no hay desgracias ni muertes, somos odiosos, nos despreciamos, nos andamos matando el uno al otro. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando tocas subir a una combi y eres el último, el cuarto pasajero que va en el asiento donde van cuatro, nadie se mueve, nadie se mueve. Y ahí vas de nalguita, de pedacito de nalguita, sentado, porque nadie se mueve, nadie se hace a un lado con la intención de que puedas tú, pues si bien no ir cómodo, al menos sí ir lo mejor que se pueda en ese asiento. Ve el metro, ve el Mexibus o ve el Metrobús, en horas pico, nos importa un comino que haya viejitas, que haya señoras embarazadas, que haya muchachas, que haya jovencitas, que haya ancianos. Ya no nos empujamos, nos aventamos. Entonces, esa soledad que tanto pregonan y tanto dicen. Los salones, compañeros, yo que tengo 30 años de experiencia, pues sí, con toda tristeza, que no hay grupos unidos. Dentro de cada grupo hay grupitos, hay hordas, hay grupos que se desprecian, que se odian, que se malven, que se malmiran. Entonces, como puedes ver, nos hace falta socializar. Por eso hay que desarrollar esa competencia de socialización, de empatía como se maneja hoy, y de ciudadanía. No tenemos ningún concepto de ciudadanía. Yo he usado a nivel secundaria, el civismo lo ven como una materia de puro choro, como dicen ellos, de puro rollo, sin ninguna importancia, sin ninguna trascendencia. El civismo que con el tiempo se convierte en lo que es el derecho, no dan la envergadura, la importancia que significa esta materia. Los valores, olvídate, están por los suelos. A nivel estudiantil, puntualidad, responsabilidad son sinónimos de antivalores. El respeto, la honestidad son sinónimo de antivalores y no de valores. Pues son justamente lo que ellos manejan y que en este sentido, pues la ocasión es un completo fracaso. No son ningún puritano, ningún alma de Dios, pero no es posible concebir que en las escuelas se digan groserías, y no porque sea algo denigrante, pero no es el lugar. Hemos pedido el respeto a las escuelas. Imagínate cuando le perdamos el respeto a las iglesias. Pues a veces he ido a la iglesia, no soy muy dado a todo ello, pero cuando he tenido que ir por cuestiones de compromiso social, difícilmente encuentro que las personas que están ahí lleven celular, guardan celular. Difícilmente veo que las iglesias metan doritos, chetos y estén comiendo ahí, o estén ahí diciendo groserías. En una escuela, en un salón de clase, se le ha pedido el respeto a la escuela. Se come, se duerme, se pintan, se peinan, chismean, si son novios, se besan, se apapachan. Y el vocabulario son groserías, son mentadas, son etcétera. No soy puritano, no me espanto. A mi edad no me espanto. Pero pregunto si eso es correcto. Entonces, esa competencia, que no la tenemos al menos en México, debemos de impulsarla, debemos de fomentarla. ¿Sí? La competencia más es la cultural y la artística. No hemos creado en el joven ese sentimiento, esa sensibilidad hacia lo bello, hacia lo bonito. Solo el punchis punchis, las cumbias y demás que no son nada malo, pero no pasamos de ahí. Odiamos o no sabemos apreciar una obra de arte, el graffiti sí lo sabemos admirar, no sabemos apreciar una orquesta sinfónica, es aburrida, es tendenciosa y no admiramos lo que significa coordinar una gran cantidad de instrumentos.
Nos importa nada más el famoso tamborazo, el punchis punchis, y con eso sentimos que es una música que es un nivel, súper elevado. Es de que no hemos llegado a ese nivel. El amor a la lectura, el amor a la literatura. Lo vemos como cursi, la poesía como ridícula, todo este tipo de aspectos. Algo también que debemos de fomentar es la competencia para aprender a aprender. Pasan los ciclos escolares, primarias, secundarias, niveles escolares, primaria, secundaria, prepa, y alguno sale cero, cero, cero. Yo que he dado el curso con IPEMS, el curso de ingreso a UNAM y al Politécnico, pues alguno no sabe nada. Se les olvidó completamente todo, y no es que se haya olvidado, es que nunca lo aprendieron. Nunca supieron que era una palabra esdrújula, una palabra aguda, un acento diacrítico, ortográfico, ¿sí? Prosódico. Nunca supieron diferenciar entre Revolución Mexicana e Independencia de México. No conocen los presidentes de México. Pero eso sí, se aprenden de memoria los jugadores de la selección mexicana y se mueren por México y lloran por México cuando pierde un partido, cuando queda eliminado una competencia. Eso es patrioterismo, eso no es patriota. Entonces ahí también tenemos una gran falla. Cuando he dado los cursos con mi FEMS, ingreso a una, pues señores, yo no les vengo a enseñar nada, absolutamente nada. Porque lo que yo les voy a decir, ya lo saben ustedes. Más bien lo que yo vengo a hacer con ustedes es a recordar lo que increíblemente ya se les olvidó, y así es, se les olvida. Es muy triste en mis 30 años de maestro que el alumno no aprende, no aprende, o sea, no aprende así, sencillamente no aprende. Se olvida todos los conceptos, y parte de esto lo tiene la psicología educativa por desprestigiar a la memoria. Y yo estoy de acuerdo que la memoria mecánica es mala. Yo soy partícipe de la otra memoria, la dinámica, que por razón de tiempo, y espero que algún día te la pueda decir cuál es. Sí, la mecánica es horrible, es asquerosa, es puerca, no sirve para nada. Yo no hablo de esa memoria, yo hablo de la dinámica, de la activa. Una última competencia que hay que manejar es la competencia de autonomía e iniciativa personal, para que el alumno se desenvuelva, el alumno pueda hablar en público, algo que yo también he visto. Fuera del salón son dicharacheros, gritan, silban, no se sonrojan. Pero cuando hablan de una exposición, qué pobres exposiciones sin demeritar y sin ofender a los alumnos. Igual como eran los expositores. Un expositor, un flamante expositor de reconocimiento, nada más se dedica a leer. Aprovecha la tecnología, pone su diapositiva, lee el concepto y ya. Si eso se conoce o se llama como autonomía e iniciativa personal, pues no le veo. En fin, jóvenes, con esto terminamos nuestra segunda clase, con esto damos por terminado lo que viene siendo la sesión de hoy. Nos vemos en unos cuantos segundos en Zoom para ver la clase, para ver los comentarios que ha habido, qué cosas nuevas, comentar todo esto, y nos vemos por tanto en unos cuantos segundos en Zoom.